Y ahí va el lunes 30 de septiembre, arranca y termina un mes intenso, arranca otro como siempre en la Argentina, pero esta semana particularmente con varias discusiones interesantes por delante y con la movilización, la marcha universitaria y con, bueno, algunas novedades para ir orejeando en el horizonte. Tenemos varias cosas para contar. Hay protestas de ATE por despidos en el Estado esta mañana. Algún sector dialoguista de la CGT que va a la Casa Rosada a reunirse con Guillermo Franco, con Santiago Caputo. También, bueno, mucho de lo que dejó el fin de semana, por supuesto, y nos vamos a meter ahí, de Milei en Parque Lezama, Milei con Susana Jiménez. También novedades a nivel internacional. Hoy Milei recibe a Bukele en la Casa Rosada. Axel Kicillof va a México a la asunción de Sheinbaum, así que también empieza Axel, ya con Lula, ya con el Papa, ahora con Sheinbaum, a extender y reforzar lazos internacionales por parte del gobernador bonaerense. Bueno, y algunas cosas más que iremos repasando en los próximos minutos, mientras le dejan un like, un comentario y empezamos a resumir. Y arranquemos con el acto de Milei en Parque Lezama. Ya se ha hablado mucho, muchos en redes sociales habrán visto todo lo que quisieron ver, pero para tratar de consignar y ponerle un marco a qué sucedió ahí, con un Milei regresando a las bases, con un acto de fuerza, de alguna forma de refuerzo identitario, de, bueno, más de lo mismo en muchos aspectos, pero con el lanzamiento, en definitiva, oficial de La Libertad Avanza como sello nacional y una campaña masiva de afiliación y demás. Bueno, ya pensando en las elecciones del año que viene y la novedad de que habló Karina Milei. Así que ahora la vamos a escuchar y a entender por qué no había hablado antes. Muy bien. Bueno, básicamente Milei apuntó contra el periodismo una vez más, contra los encuestadores que lo dan con una caída generalizada en las encuestas, contra todos, salvo algunos que él diferenció, no sé, acusó mucho a los periodistas de soretes, hijos de puta, salvo Trebuch, dijo. Salvo Trebuch, como que hizo una salvedad ahí, defendió a los trolls. Acá tienen los trolls soretes, dijo minutos después de que lo antecediera el gordo Dan en el escenario, etc. Bueno, esas cosas más del micromundo libertario. Y el momento más destacado para mí fue cuando dijo que a 9 meses de haber asumido ya es el mejor gobierno de la historia. Tanto, cada una de esas cosas que eran imposibles, como bajar la inflación, como que empiece a recuperar la economía como recupera hoy, donde el 80% de las series están subiendo, cuando era imposible terminar con la inseguridad, cuando era imposible terminar con los corruptos de las organizaciones sociales, cuando era imposible terminar con la corrupción, cuando era imposible bajar el gasto público, cuando era imposible arreglar el problema del Banco Central. Nosotros lo estamos haciendo, por eso no tengan dudas, somos el mejor gobierno de la historia argentina. Somos el mejor gobierno de la historia argentina. Buenísimo. Mirá que la historia argentina es largo, es como hay para todos los gustos. Y este va 9 meses y dice que es el mejor gobierno de la historia argentina. Digo, más allá de las diferencias políticas, ideológicas, hasta humanas que uno puede tener con Milei, eso que acaba de decir es lisa y llanamente un absurdo. ¿Quién puede a 9 meses de haber asumido decir somos el mejor gobierno de la historia? Definitivamente nadie. Pero nadie de ningún espacio político. Sí. Es ridículo pensarlo de esa manera. Menos con los resultados que tiene este. Pero ponele que él sus resultados que tiene hasta ahora le gustan. Ponele. Bueno, Vamos a hacer de cuenta que son buenos para él. Perfecto. Van 9 meses. Ni siquiera haciendo un muy buen gobierno, cosa que no es el caso. Vos a los 9 meses de asumir podés decir somos el mejor gobierno de la historia. Claro. Es parte del ego y de la cosa... de la realidad artificial que tiene. Claro, ¿no? necesita reforzar para él mismo, digamos. Esto un psicólogo te lo desmenuza por supuesto. Bastante rápido. Medio que todo el acto fue eso. Sí, fue eso. Por eso digo que hay reforzar. Una vuelta a las bases, ¿no? De hecho, campera de cuero, Parque Lezama es el lugar donde cerró el acto en su momento, la campaña para convertirse en diputado luego. Diferencias que tuvo que llevar gente en micro, eso también hay una diferencia. Sí, y no me parece mal, ¿eh? Ahora vamos a charlar de eso. Está perfecto, pero digo, es una diferencia al del 2021, cuando fue muy de autoconvocados posta. Sí. Bueno, ahora tienen el aparato, tienen el Estado, tienen los recursos para hacerlo y lo hacen. También dijo que la pobreza empezó a caer. A ver. Pobreza en el segundo trimestre del año fue 51%. Por lo tanto, la pobreza ha empezado a caer en la Argentina. Eso es espectacular porque la pobreza, medida semestralmente, le da
A Milei 53% de pobreza. Él dice que en realidad en el segundo trimestre de lo que va del año es de 50 igual, y lo dice a los gritos como si fuera algo verdaderamente destacable, que la pobreza empezó a caer. Yo ahí lo que veo, y esto lo venimos diciendo, y para mí sí es una novedad política en Milei, es una desconexión otra vez de un presidente alejado de la vida real de las personas. Esto que ya viene sucediendo en los últimos gobiernos, más enroscados en sus internas o en sus cuestiones de poder, la política hablándole a la política. En Milei había una novedad que era que había conectado con un sector muy importante de la sociedad que tenía bronca, ¿no? Y que necesitaba que alguien la escuchara. Eso parecía ser una de las características de Milei, por lo menos lo que le llevó una característica que lo llevó a la presidencia. En las últimas semanas, meses, hay hechos muy notables de desconexión. Desde el asadito en Olivos para festejar el ajuste en los jubilados hasta hacer una cadena nacional el domingo a la noche sin prever que no te va a mirar nadie, etcétera, ¿no? Hay varios... Bueno, y ni hablar de decir que las jubilaciones se están volando, que los salarios le ganaron no sé cuánto a la inflación, que él es, junto con Trump, el hombre más extraordinario del planeta. Hay momentos así de megalomanía fuerte. Pero como que está profundizando, digamos, los últimos días, digamos, del asado para acá, como que viene en esa línea. Pero digo, lo del otro día, ya con la foto de Susana el mismo día, a la misma hora. Esa también, la foto en el balcón, también, claro. Sí, son desconexiones totalmente. Sí. Uno puede creer ahí, si realmente valora mucho, vamos a suponer, la capacidad de la comunicación del gobierno. Visual, sí. No, esto es para que en realidad se hable de... No, hay errores. Hay errores muy evidentes del gobierno, incluso en su propia tradición, reciente tradición política. Bueno, habló Karina Milei también, antes de Javier, la presidenta adjunta de la Nación. Sí. La explicación de por qué Karina Milei, por lo general, no habla, es lo que pasa cuando Karina Milei habla. A ver. Contra la política que hace décadas está organizada para tener todo a su favor. Sí, es verdad, porque ellos están en el Congreso, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales y también están en los medios. Sí, están en todos lados. Muy bien. Y todos ellos están organizados con el mismo objetivo, hacer lo imposible para que este gobierno triunfe. No, fracase, querías decir. Así que... Ay, está raro, che. Está raro. Bueno. No se escucha lo que te digo. Ellos van a aprovechar cada oportunidad para boicotear este gobierno, porque viven de ello. Claro. Lo que ustedes ven ahí es hoy una de las personas con mayor poder político de la Argentina. Porque es la secretaria general de la presidencia, pero es la hermana del presidente, es el jefe. Para el propio Milei, su hermana es el jefe. Por eso decimos acá en joda que es la presidenta adjunta de la Nación. Y bueno, y es la armadora, digamos. El acto fue en Parque Lezama, fue en Capital, y el sello a nivel nacional es la presidenta del partido, La Libertad Avanza, a nivel nacional. Es una persona de mucha ascendencia hoy en la política argentina. Bueno, en principio uno puede suponer ahí, aunque no sería el único caso, de alguien a quien no se le da mucho el tema de la oratoria, por lo menos en los actos políticos públicos. Sí. Además, uno tiene con la imagen de ella hasta antes de hablar, era esa cosa muy poderosa, de monje negro, qué sé yo, como que pierde un poco de poder, claro, al escucharla. Tal vez conviene seguir en el monje negro. Hubo mucho análisis este fin de semana en relación a esto, digamos, cómo le hizo perder Karina Milei. Bueno, no importa. De todas formas, a mí me parecía interesante una categoría que ella de alguna manera esboza en su discurso, que dijo en un momento el gobierno de los hermanos Milei. Sí, claro. Entonces, esto refuerza lo que vos estás diciendo, el poder que tiene esta señora en ese sentido. Sí, bueno, reivindicada en ese rol por Milei todo el tiempo, digamos. Es el gobierno de los hermanos Milei. De lo que sí que le pego una leída antes, porque el tono ese muy de remate de acto de colegio. Y entonces yo le dije que... Sí, no, estaba difícil, ¿no? Sí. Si es que lo escribió ella, ¿no? Porque si encima, ¿quién es el
jefe del jefe, uno se podría preguntar, Ah. ¿no? Pero bueno, Karina dio un discurso realmente pobre, y arremetió ahí contra los extorsionadores que prestaron sus partidos en las provincias para llegar a una banca con Milei, que después, entre ellas, uno podría decir, la vice. Viste que no están del todo bien las cosas entre Karina y Victoria, en el medio pobre jamoncito, claro, la sí. propia vice. Un fragmento más de la gran oradora Karina Milei. Es hora que todos nosotros tengamos y nos tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país. Bien. No te tomes la antorcha que vas a terminar con la napia toda quemada. Es boludo. difícil, Sí. es difícil. Bueno, mucha gente también ahí, parte de la conversación de estos días es cómo fueron, si fueron o no fueron, y qué sé yo. Yo propongo escuchar algunos testimonios de personas que fueron al acto en un registro realizado por El Destape. A ver. Venimos a apoyar a Milei, a la presentación de la Libertad Avanza. Salta Capital, somos los chicos libertarios. En Misiones es el lugar donde hay más porcentaje por metro cuadrado demográficamente de libertario. La verdad que estamos acá de festejo. Esto es algo histórico y acá estamos acompañando al presidente, más vale. Ayer a las 18, 19 arrancamos para venir para hasta acá y así que llegamos cansados pero con toda la energía y con toda esa euforia. Tenemos bastante colaboración privada y disponemos siempre de los traslados y venimos con la gente que realmente quiera acompañar al presidente. Para apoyarlo, para seguir apoyándolo, porque en realidad hay que apoyar el cambio que la Argentina necesita. ¿Una medida que puedas destacar de todos estos primeros meses? Un montón. Un montón. En principio, la apertura internacional, que es lo que más nos importa para que empiecen a creer un poco más en nuestro país. Tuvimos duros embates en la provincia, hubo crisis. Y en mi barrio está dividida la cosa. Hay gente que sigue siendo acá y no le sacás el chip de la cabeza. La verdad que están sucediendo muchos eventos que menos lo esperamos. Pero como dice, el futuro nadie lo escribe, no está escrito. Sí, Javier, la verdad que estamos mal, pero bueno, te bancamos y seguimos a vos, seguimos tu apoyo. Ojalá terminemos este año un poquito mejor en algunos aspectos, ya sea con los jubilados, con algunas cosas que hay que controlar. Porque estamos convencidos de que este es el camino que tenemos que tener para no volver a lo que ya salimos. Le falta bajar el martillo contra los que realmente son casta. Yo creo que cuando empiecen a haber pequeños cambios, que a través de estos meses lo van a ir viendo, ahí es como que van a despertar, ahí se van a despertar los leoncitos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Algunos testimonios en el acto en Parque Lezama del otro día. Hay de todo un poco. Cada uno tendrá su interpretación de lo que haya escuchado. Pero también ahí hay gente que cree, ¿no? Y que ve en Milei todavía una posibilidad de progreso, ¿no? Del acto de Milei se dijo mucho sobre los micros, sobre los punteros del conurbano que llevaron gente, sobre la barra de Chacarita, que incluso algunos llegaron más tarde porque Chacarita jugaba a la misma hora, los pibes con las trompetas, que van a básicamente cualquier acto donde alguien los contrate, los vales de sanguchito, los que fueron porque les pagaron, etc. Cuidado si sos peronista con hacer de eso la crítica principal al armado libertario, porque la línea que te separa de ser un poco gorila es muy fina. Estás ahí nomás. Es cierto que todo eso que se vio y que no niegan en la Libertad Avanza vendría a confirmar una vez más que los libertarios tomaron herramientas de lo que llaman casta para supuestamente combatir la casta y que el ajuste no es tan ajuste cuando se trata de llenar un acto. Bien, ahora, si la crítica se centra en que llevaron gente del conurbano y de las villas en colectivos, como se pudo ver en las redes, en los medios, y como vi a muchos en Twitter hacer de eso la crítica fundamental, fíjate si no se prende una alarma gorila en el tablero de control mental. Ahí fíjate si no estás siendo un poco gorila. A vos, compañero y compañera, te hablo, que vi por estas horas a muchos decir, los llevan en micro con una coca y un sanguchito. Ojo que era lo mismo que decían desde el PRO, los radicales, a no transformarse en la coalición cívica del gobierno de Milei, ¿eh? Mucho cuidado con transformarse en la coalición cívica del gobierno de Milei, le digo a los peronistas. Porque además de desconocer en esa crítica la tradición de los aparatos, muchachos, en serio.
siempre en los actos políticos hay gente que va porque la llevan y también hay gente que va porque banca, quiere estar ahí, porque cree, porque se identifica, porque elige creer a pesar de cualquier cosa. Esa voluntad, por otro lado, esa voluntad de construir un liberalismo popular fue explicitado por los propios libertarios que no reniegan de tener entre sus votantes a los sectores más empobrecidos de la sociedad, porque de hecho ahí está su origen. Claro. Como tampoco pueden negar que tienen entre sus sponsors a los mismos de siempre, al poder económico, a la verdadera casta. Las dos cosas al mismo tiempo. Hoy Milei en el gobierno multiplica la pobreza. Lo vimos con los números oficiales y ahí está su dificultad para sostener ese respaldo. Pero ahí está su origen. Cuando Milei se convierte en diputado por la ciudad de Buenos Aires fue especialmente gracias a la muy buena elección que hizo en los barrios más populares, en las villas, en los barrios del sur de la ciudad. El triunfo presidencial de Milei, luego, comió por derecha la identidad del macrismo y le comió votos por abajo al peronismo. Esa es la complejidad del votante de Milei. No es tan sencillo como hasta ahora. Decir, bueno, los gorilas de un lado, los sectores populares del otro, esta cuestión más tradicional. Esto está bastante más enreverado, ¿no? Está más mezclado y por eso a veces la dificultad para muchos de entender el fenómeno. Es un problema para el peronismo que por primera vez en mucho tiempo tiene un rival en su representación social, desconocer eso y encima renegar y acusar a los libertarios en un estado de indignación tuitera permanente que no lleva a ningún lado. El acto de Milei fue un regreso a las bases, un refuerzo de la identidad que lo llevó hasta ahí. ¿Podría ser eso una muestra de fortaleza, sostener un núcleo duro cuando ya casi nadie lo tiene, el negocio del nicho? Y también una debilidad porque se demuestra incapacitado de hablarle a nadie más allá que los hiperconvencidos. Ya está, cierra filas, núcleo duro y se terminó, pero tiene su nicho, sabe a quién le habla, algo que hoy en la política argentina ya es un montón. Todo esto al menos por ahora. Después, si no hay resultados en la vida real de las personas, posiblemente esa base de sustentación se diluya. O no, no sabemos. Pero ya tener un nicho al que saber hablarle, si uno mira el resto del panorama político en la Argentina, ya es un activo para Milei, a pesar de todo lo que vimos hasta ahora. Bueno, y mientras tanto también, demostración de que ese activo tiene fallas, ¿no? De que en las últimas semanas se viene observando en distintas encuestas y demás, por lo menos una advertencia de que hay un sector de la sociedad, incluso especialmente de los propios, que le están diciendo, che, Javo, mirá que yo no la veo. Javier Milei hundió hasta el rating de Susana Jiménez. No. Como dato, la entrevista al presidente, lejos de sumar audiencia, hizo que empiece a disminuir desde el instante en que se puso al aire. El dato es que el pico de rating del ciclo no fue la entrevista a Milei, sino la charla que Susana tuvo con el cantante Cristian Castro y su novia. Es decir, hubo más gente que prefirió ver a Cristian Castro con la novia en lo de Susana que a Milei en la Casa Rosada con Susana. Para repasar casi nada de la charla con Susana, el presidente, por cierto, sigue hablando, esto había dejado de suceder, pero sigue hablando de su perro muerto como si estuviera vivo. A ver. Conocí hoy a Thor, que es el de 5 meses. Sí, bueno, si yo les llego a traer a los míos. Son más grandes. Sí, hay uno que mide 2 metros en 2 patas. Claro, yo tengo a Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Mis hijos tienen, salvo Conan, por el guerrero bárbaro, todos los demás tienen nombre de economista. Murray por Murray Newton Rothbard, Milton por Milton Friedman, Robert por Robert Lucas y Lucas por Robert Lucas también. Y si tiene otro le tiene que poner Milei. No, tenemos economistas mejores para poner. Bueno, y las risas de Susana y muy 90s todo, etcétera, sí. Pero ahí está, Conan vive. Bueno, después mucho sobre Yuyito, obviamente, de que iban a hablar con Susana, sino un poquito ahí de la pareja, qué sé yo. Después, como novedoso, como dato político, si se quiere, que quedó de la charla con Susana Jiménez, es que viaja en enero a China. Ori, finalmente. Así es. Bueno, parece que no es tan comunista en realidad China. No invitado, ¿no? Por el presidente, sino en el marco de una cumbre, la cumbre de la CELAC. La cumbre de la CELAC en enero. Pero habló bien. Sí, dijo, es un socio comercial muy interesante porque no exige nada. Yo les traje una perlita, ¿sí? Después la escuchamos. Dale, fantástico. Bueno, a raíz de todo esto de lo que venimos hablando, la consultora Subán Córdoba muestra unos gráficos y dice, una comparativa que explica muy bien el cambio de clima de opinión en torno a los apoyos al gobierno de Milei.
está cayendo en su propio núcleo duro. En mayo 38%, en septiembre 20%. El núcleo duro, ¿no? De la gestión de Milei. La aprobación en general, de los que bancan a fondo, ¿no? 38,2 en mayo, 20,3 en septiembre. Se empieza a diluir ahí el apoyo entre los que bancan absolutamente todo. Sin embargo, en septiembre vos tenés un 20% de la sociedad que banca todo, más un 23% que banca bastante. Sí. Ya es más de un 40%, digamos. Sí, aflojó, ahí parece haber un quiebre, parece haber algo ahí que está sucediendo, gente que ya no da más y le empieza a avisar, pero ojo que el nivel de respaldo que sostiene, a pesar de todo, es alto. Sí. Y por eso creo también, me da la sensación de lo que pasó el sábado y eso de lo que veníamos, ¿no? Reforzar la identidad propia, abroquelarse, núcleo duro, nicho y meterle por ahí porque eso es un activo muy valioso para las elecciones legislativas del año que viene. Sí, y aparte no hace falta que te vote el 80% de la sociedad el año que viene. Si vos tenés un 30 sólido que te banca en todas las provincias, y vas a tener más diputados y más senadores que los que tiene hoy Milei. Que recordemos que la primera vuelta, digamos, la elección de primera vuelta fue donde peor le fue a Milei, así que es muy probable que gane diputados y representación en el Congreso. Seguramente en general. Sí. Bueno, no, seguramente hoy en la Argentina decir seguramente es un montón. Bueno, no digan eso ahora. Falta mucho tiempo para las elecciones del año que viene, pero si más o menos llegáramos con el escenario de hoy. Igual parece un poco que la oposición esté simplemente mirando a ver cuánto cae el numerito del apoyo a Milei como única opción al gobierno. No, y por eso te digo, y por eso decía recién, y me parece más poco incluso, ponerse a... no me quiero pelear con nadie. Sí, a medir el aceite. Sí. La indignación por los micros, chicos, en serio. Sí, o porque vuelvo a decirlo, la indignación porque había gente que fue llevada en colectivos. Sí, o porque había pibes con trompetas que reconocían frente a las cámaras. Sí, nos pagaron por venir acá. ¿En serio? ¿Nosotros nos vamos a enojar con eso? Claro, una cosa es que lo haga Malnati para Telenoche claro. Y otra cosa es que eso trascienda. Yo insisto, no sea cosa que hay un sector del peronismo que se va convirtiendo lentamente en la coalición cívica de Milei, que es el estado de indignación permanente, la denuncia constante de la falta de republicanismo, de tolerancia a las instituciones, qué barbaridad cómo llevan gente a los actos. Y mirá, ni saben para qué van. ¿En serio? Quieren que... no sé, me suena un montón eso. ¿Quieren que revisemos? O no saben argumentar, o lo apoyan al gobierno, pero no saben argumentar bien porque lo apoyan. Bueno, y sí. Digo, los actos peronistas... Yo insisto con algo. Hay ahí, evidentemente, una competencia en el terreno, que no es una novedad, no es de este acto, ya sucedió, y de hecho por eso gana Milei las elecciones, que hay sectores populares que se fueron con Milei porque el peronismo dejó de representarlos. Está bien. No es la mejor forma de volver a representarlo, decirles, ves que sos un negro de mierda que te llevan un acto. Tal vez no sea la mejor forma de convencer a alguien. Pero por ahí como Milei le está disputando esos votos al peronismo, el peronismo ahora le quiere disputar los votos al PRO diciendo, esta gente la llevaron. Pero es muy de señora del PRO, ¿no? Hay un sector del peronismo que está mucho más preocupado por estas semanas, ya lo he visto, en hablarle al votante del PRO, porteño, del AMBA, Lama Vélez, que hablarle a los sectores que supo representar el peronismo, ¿no? Sí. Más indignado con la clase media, con las instituciones, con qué barbaridad lo que dice de los periodistas, qué sé yo. Hay una cosa ahí medio, medio coalición cívica. Sí. Se va construyendo algo ahí. Hay algo que me parece que desespera a muchos del campo nacional y popular, que me parece interesante, que es, digamos, cómo todo el sector de Milei se fue como apropiando o tomando parte de la liturgia del peronismo. Claro, en esto, digamos, de los micros, en esto de la gente cantando, bueno, no sé, cosa de la pija y qué sé yo, pero digo, a nosotros nos asombra, pero bueno, es parte, digamos, más o menos es un panorama que estamos acostumbrados a ver, no en ese sector político. Así es. Bueno, mientras tanto, el presidente, y atención, en base a todas estas tensiones de las que venimos hablando, tiene por delante una semana intensa porque podría venir el veto a la ley de financiamiento de las universidades, también podría venir un decreto de privatización de Aerolíneas Argentinas, algo que ya anticipó la semana pasada el vocero Adorni. Se va a discutir la boleta única, están ahí con dificultades para avanzar en el presupuesto del año que viene y nos metemos ya a lo que va a ser definitivamente uno de los hechos centrales de la política esta semana, que es las universidades vuelven a las calles. Este miércoles 2 de octubre, docentes, no docentes, rectores y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país van a salir a las calles en reclamo de, entre otras cosas,
Mejoras salariales para los trabajadores, que denuncian que desde que comenzó la gestión de Milei, sus sueldos perdieron más de un 60% contra la inflación oficial, la que da el INDEC. Seguramente, y como venimos diciendo, a esa movilización se vayan sumando distintos sectores, ¿no? Sectores populares, sectores de los trabajadores, sindicatos, organizaciones sociales. Va a confluir ahí una muestra generalizada de la bronca, no solo por el ajuste a las universidades, los jubilados, etcétera, ¿no? El gobierno acusó a las universidades, en este contexto, de inventar alumnos. Y los decanos le respondieron, pero esa es la respuesta del gobierno en la previa de la universidad. Inventan alumnos, le dice a las universidades. En palabra del secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendel, acusó a las universidades de inventar alumnos para cobrar fondos. Torrendel aseguró que en las universidades hay un 38% de alumnos de los que no sabemos si están cursando alguna materia, y aseguró que los fondos para las universidades se distribuyen de acuerdo a la cantidad de estudiantes. Entonces están ahí en esta de, te va a sonar una novedad, hagamos una auditoría. A ver cuántos realmente están. Es como lo mismo que con los comedores, lo mismo que con la jubilación, todo. Auditar para ajustar, ¿no? Y la auditoría es una excusa, es un chamullo para avanzar en los recortes. Es un tema que tiene más o menos 200 años, dice Torrendel. Sí. Sí, justamente, de eso se trata. O sea, está para ponerse en la puerta de la universidad y como la vieja del holograma. ¡Vos sos un holograma! Sí, exactamente. Le dicen los alumnos. Bueno, hablando de universidades, novedad esta mañana, informa Madres de Plaza de Mayo que la justicia suspendió la intervención de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo. El día viernes 27 de septiembre, el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín otorgó una medida cautelar interina. Entonces ahí la decisión de la justicia de además disponer la inmediata reapertura de la sede de la Universidad de las Madres en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz, intimando a que se dispongan los fondos presupuestarios que legalmente corresponden para la apertura de esa sede. Y el tribunal consideró que esas acciones podrían generar un grave perjuicio a los docentes, estudiantes y trabajadores no docentes de la sede de Marcos Paz, y le da marco también a la discusión en general, ¿no? Con la Universidad de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, un comunicado de esta mañana que me parecía importante destacar como una buena también, sí, dentro de tantas palias. Pero bueno, se va armando la movilización entonces el miércoles, ¿no? Miércoles 2. El miércoles 2, entonces, todos a la marcha, ¿no? Dejar un ratito de Twitter y salir a la calle. Cambiamos de tema, pero tiene que ver con lo mismo. Nueva fuga de cerebros en marcha, científicos repatriados, ahora expulsados. Ante el filo de la motosierra, otra vez el único escape es Ezeiza, dice el título de la nota de Pablo Esteban, hoy en Página 12. Pablo, que siempre escribe sobre la comunidad científica y tecnológica en general, explica ahí que la ciencia y la tecnología en Argentina afrontan probablemente su contexto más penoso desde el retorno democrático. Si alguien en la comunidad científica tenía dudas del trato que el gobierno de Milei tendría con los cerebros locales, ya puede ir sacándoselas de una vez. Como en los 90, en 2001 y en la época macrista, los investigadores e investigadoras del país que se formaron en universidades públicas y que concentraron sus esfuerzos en brindar sus aportes en el suelo doméstico, ya comienzan a irse. Cerebros en fuga nuevamente, para los que la única salida que les ofrece la gestión libertaria es Ezeiza. Contrario a uno de los eslóganes libertarios que es la única entrada es Ezeiza. Decían, ahora van a volver todos van a volver a la Argentina porque va a ser un país extraordinario. Bueno, no parece ser el caso, al menos en la comunidad científica y tecnológica. Si a fines de 2015 había una falta de interés por la ciencia, lo que se advierte ahora es un interés por destruirla directamente. Quieren que no hagamos ciencia, que nos vayamos, es lo que dice Alejandro Díaz Caro, científico repatriado en 2014 y que ahora retorna a Francia porque la Argentina no le brinda chances de futuro. Es decir, un científico que en 2014 volvió a la Argentina porque estaban dadas las condiciones para venir a investigar y a desarrollarse acá, ahora vuelve a Francia porque acá no tiene chance de futuro. Bueno, seguramente también la comunidad científica participa, porque tiene que ver obviamente con el mismo reclamo de las universidades, de la movilización del 2. Y posiblemente también los estatales, porque atención con esto, ante una nueva ola de despidos en el Estado, ATE realiza protestas simultáneas en todos los organismos este lunes desde las 10 de la mañana. El gobierno de Milei comenzó su tercera ola de despidos. Hasta el momento, en estos últimos días, ya se contabilizaron al menos 500 trabajadores del Estado que fueron echados, pero se sabe que hay 65.000 en riesgo de perder su trabajo. Vencen a fin de mes, ahora, un montón de contratos que el gobierno dejaría caer en ese esquema de ajuste del Estado, desguace y achique. Se trata de contratos que vencen en su mayoría hoy, 30 de septiembre,
y que podrían sumarse a la lista en las próximas horas. Desde que Javier Milei es presidente, casi 31.000 estatales quedaron desempleados. La mayoría de los desvinculados de esta semana se dieron en el Ministerio de Capital Humano y en la Secretaría de Derechos Humanos, y también incluyen áreas sensibles como las de emergencia o asistencia crítica, encargadas de atender situaciones como las de incendios, además de oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo. Bueno, dice Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, que estas nuevas cesantías se dan justo cuando el gobierno pierde apoyo popular. Tenemos que multiplicar las protestas en todo el país para seguir aumentando el descontento social, dijo Rodolfo Aguiar en su cuenta de Twitter, el secretario general de ATE. Bueno, ATE indicó que hay 65.000 contratos que vencen ahora, entre hoy y mañana ya es primero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Mañana es primero, sí. Entonces, entre hoy y mañana habrá que ver si durante el día y en las próximas horas empiezan a llegar más telegramas. Ni siquiera telegramas, le avisan por mail. Un mail así general, genérico, que le avisa que se han quedado sin laburo. Nos dedicaremos a eso seguramente en los próximos días. Hay alerta, obviamente, entre los estatales por una nueva tanda de despidos y protestas esta mañana. Mientras tanto, y en este contexto, un sector dialoguista de la CGT va hoy a la Casa Rosada. Va a estar ahí el jefe de gabinete Guillermo Francos y el asesor estrella Santiago Caputo. Bien. Que serán los anfitriones de una reunión que va a ser a las 5 de la tarde en Casa Rosada y de la que va a participar Héctor Daer. Bien. Carlos Acuña, 2 de los 3 secretarios generales de la CGT. Pablo Moyano ya dijo, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido reunirse con el gobierno. También va a estar Gerardo Martínez, entre otros. Dice Elizabeth Pejer en Clarín que la reunión se da una semana después de haber reglamentado, con un guiño de esos espacios sindicales, el capítulo laboral de la Ley Bases, de la que hablamos la semana pasada, y del esfuerzo oficialista por frenar en el Congreso el debate de un proyecto para limitar las cuotas sindicales compulsivas y la reelección indefinida de los sindicatos. El proyecto de Martín Tetaz, que por orden aparentemente, dicen, de Casa Rosada, el oficialismo no acompañó en el Congreso. Los libertarios quieren, además, atemperar el ímpetu confrontativo de los gremios del transporte que, entre otras cosas, apalancados por el conflicto en Aerolíneas Argentinas, pero en general, en todos los sectores del transporte, ya muy probablemente haya el 17 de octubre un paro de transporte, pero están rosqueando un paro general para el 17 de octubre. De mínimo un paro de transporte va a haber seguramente ese día. O sea, ampliarlo a todo. Sí, yo la veo difícil. La veo difícil si tenés ya a 2 de los 3 de la CGT yendo hoy a la Casa Rosada. Sí. Pero por lo menos un paro de transporte muy probablemente haya. Viste que ya se juntaron todos los sindicatos. Hacía muchos años que eso no pasaba. ¿Qué tiene que ver con el transporte, digamos? De todos los de aire, mar, tierra. Todo lo que transporta algo está en una misma mesa hoy con todos sus dirigentes unidos en todos esos sectores del transporte. Y el 17 de octubre lo que muy probablemente haya es un paro de transporte. Que por cierto, cuando hay paro de transporte se siente casi como un paro general. Claro. De hecho, los paros generales que no han tenido paro de transporte no se sienten como paro general. Claro. Bueno, veremos, ¿no? qué sucede ese día. Por otro lado, hablando de reunificaciones, hoy se reunifican las CTA. Conferencia de prensa, anuncio de plan de acciones conjuntas. Esta tarde, lunes 30 de septiembre, a las 17 horas, en la sede de la CTA, ahí en el centro porteño, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, invitamos a los medios de comunicación a la conferencia de prensa que realizaremos al finalizar la reunión conjunta de ambas mesas de conducción nacionales. Ahí anunciaremos, dice, el plan de acciones en unidad que llevaremos adelante entre ambas centrales. Muy parecido a los primeros años de los 90, cuando había un sector de la CGT muy dialoguista, colaborativa con el gobierno de Menem, y en ese escenario aparece la CTA. La CTA que mucho tiempo después, durante el gobierno de Cristina, se divide en CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores. Ahora con Milei vuelve a unificarse y a anunciar un plan de acciones conjuntas. Bien, para avanzar vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver también con el escenario y el mercado laboral en la Argentina. Por cierto, ¿no? Mientras los muchachos de la CGT van a la Casa Rosada a reunirse en principio con Francos y Santiago Caputo. Hay que ver, ¿no? Ahora que pienso, esta tarde va a estar también Milei y Bukele en Casa Rosada. Mirá si no se aparece Milei, ¿no? Bueno. Ahí. No digo Bukele, ya hace un montón. Pero si no se aparece Milei a una fotito con los muchachos. Veremos. No creo, me parece un montón. Me parece mucho. Veremos. Pero bueno, las cosas están así hoy en la Argentina. Hay que ver qué quiere él. O sea, si Milei cree que le conviene, lo va a tratar de forzar. Bueno, mira esta nota de Javier Sluky en El Destape. Dice que el ajuste de Javier Milei ya provocó 1,5 millones de nuevos asalariados formales pobres. En su pico máximo, el ajuste de shock implementado por Milei llegó a generar 1,5 millones de nuevos asalariados formales pobres en una muestra de que el principal factor que llevó al crecimiento de 11 puntos en la pobreza fue el atraso de los ingresos reales impulsado por el gobierno.
Así lo revelaron los números aportados por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, encabezados por el economista y dirigente Claudio Lozano. Luego de conocerse las últimas cifras sobre la suba de la pobreza y la indigencia, ahí dice él que, bueno, en definitiva, si uno ve los datos del jueves, ¿no?, lo que difundíamos acá, el aumento de la pobreza, durante el primer semestre de 2024, 53% de los argentinos en la pobreza, 18% en la indigencia, en total, casi 25 millones de pobres, de los cuales 8 millones y medio son indigentes. Se trata de una suba de 11,2 puntos y de 6,2 puntos respectivamente, duplicando a la del primer semestre de la pandemia en el 2020, y fue un tercio más grande que la de los 4 semestres de recesión del gobierno de Mauricio Macri en 2018-2019. Y se explica, en parte, por el aumento también de la gente que tiene laburo claro, formal, y que está bajo la línea de la pobreza. Por supuesto, no es un fenómeno nuevo en la Argentina. No. Ya venía sucediendo. Como cada cosa que estaba mal, Milei la empeoró, al menos en sus primeros meses de gestión. Vamos a escuchar algunos testimonios de gente real en la calle. Escuchen estos 2 jóvenes cartoneros que cuentan que caminan casi 24 horas con sus bolsones para ganar algo más de 10.000 pesos y que a veces no salen por el dolor en sus piernas. Escuchen este testimonio. Hablamos fuera de cámara, ¿no? ¿Hay menos cartón en la calle o hay más cartoneros buscando lo mismo? No, hay menos cartón y mucho más cartoneros que hay en la calle. Cada vez hay más, digamos, y no solamente eso, porque ahora saca mucho menos. Digamos, la empresa directamente no es que dan cartón, si no se la llevan ellos, más si lo compran un valor más alto a ellos, porque al final un cartonero se lo venden a 100 pesos. Y ahora que el tema que dicen que va a bajar el cartón, entonces uno se tiene que sacrificar mucho más y salir, si es que puede, 2 veces. Digamos, yo me traigo entre 2 bolsones, con mucha suerte de 2 bolsones, porque literalmente hay mucho y yo encuentro cada cartonero para acá, para allá, entonces yo tengo que elegir otro camino, y si ese camino no encuentro cartón, yo voy perdiendo mucho más tiempo, ¿no? Y bueno, ahí Maxi, yo traigo entre, como mucho, 11 lucas, 15 lucas. También jornadas así largas, casi 18 o 24 horas. Claro. Vos salís vacío, se van caminando. ¿Hasta dónde se van? ¿Hasta qué parte de la capital van? Y yo hasta Caballito, por lo menos hasta ahí he llegado, porque literalmente, si no son hasta las 7 de la mañana que yo me tengo que pegar la vuelta, ¿no? Y yo acá tengo que regresar tipo 11, 10, como para poder glaciar, y al día siguiente puede salir de vuelta. Sé llegar hasta Palermo, todo lo que Colegiales, Chacarita, hago toda esa zona porque me voy lejos para traernos por acá cerca, no conseguí nada, y mientras más lejos te vas, más conseguí. Y hay a veces que no puedo salir por el tema de las piernas, porque duele y mucho, es mucho tiempo, muchas horas. Es todo el cuerpo, loco. Rodó. Pierna, brazo, hombro. Por eso lo testimonio en Crónica. Entiendo que en el programa de Chiche Helblum, esa es la Argentina real, ¿no? Mientras Milei a los gritos en el Sama dice, la pobreza está bajando en la Argentina. Eso es lo que está pasando también en la Argentina de Milei. Pasemos ahora a otro testimonio. Una señora que votó a Milei, charló con Mati Rosu en el móvil de Futurock. Sí. Saca unos grandísimos testimonios, Mati, cada vez que sale a la calle. Crack. Y escuchen, porque, bueno, básicamente sí, es una señora que votó a Milei, ella y toda su familia, sus hijos y demás. Y, bueno, cuentan que ya no comen como antes. Escucha. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Matías me llamo yo. ¿Dónde ibas? No puedo decir. ¿Qué andas de trampa, no? No, por favor. ¿Cómo es la situación? Mal, porque voy a ir a cambiar dinero. No alcanza, soy jubilada mínima. ¿Y te está fumando los ahorros? Sí, los poquitos que tengo. ¿Y el gobierno? No me hables. ¿Lo votaste? Sí, en mi casa todos. ¿Y qué sentís? Pienso que estamos peor que Venezuela con Milei. Él dijo la casta, la casta, la casta. Y la casta es el pueblo, me parece. ¿Te sentís engañada un poco? Sí, pero no es de ahora, pienso, ¿no? Que ningún presidente hizo nada por este país. ¿Cuánto hace que está Milei? Y no hizo nada, no veo ningún cambio, empeora todo. La gente no puede viajar, la gente no puede comer, la gente te llama pidiendo comida, pidiendo si la podés ayudar económicamente. Mi hijo es kinesiólogo y gana 2 mangos en el hospital de clínica. Y trabaja todo el día. ¿Para qué le alcanza? Para pagar un alquiler, comer y nada más. Y trabaja de lunes a sábado. ¿Tus hijos también se sienten engañados por Milei? Sí, mi hijo decía, mira, mamá, prefiero a Milei antes que esto. Y ahora hace silencio. Y yo le dije, vos viste cuando venías a comer, yo te hacía el salmón grillado con la verdurita. ¡Ay, qué rico! ¿Sí? ¿Y ahora qué comemos? Milanesas congeladas. Gracias. Bueno, que estés bien, ¿eh? Que estés bien, saludos a la familia. Ustedes también.
Fenómeno Mati, ¿no? Bueno, sí. Bueno, el testimonio ahí, ¿no? Una jubilada de la mínima que votó a Milei. Su hijo trabaja en el hospital de clínicas, votó a Milei. Sí. Uno puede enojarse, jódanse, ahí tienen, se hubieran dado cuenta antes. La pregunta es, ¿qué pasó que una jubilada de la mínima votó a Milei? Claro. ¿Qué pasó que un trabajador del hospital de clínicas, sabiendo o no importa lo que se venía, comía más o menos bien, dijo, votó a Milei? ¿Qué pasó? Uno puede enojarse con el que votó o pensar, ¿por qué? ¿Qué todavía? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Y no es una ¿cómo sería? Una propuesta de autocrítica, de no, todo eso ya pasó, ya se hizo, es posible. Digo, pensar para adelante. Porque, insisto con lo que decíamos al comienzo, si la bronca va a seguir siendo con los que no te votaron y tratarlos de pelotudos, de idiotas o de no sé qué. ¿Cómo no votaron al tipo Claro. que tenía 280% de inflación? Es lo más lógico, era eso. Claro, exacto. Pero digo, pensar también hacia adelante, ¿no? Sobre todo los sectores que tienen algún tipo de voluntad de volver a representar a esas personas, ¿cómo van a hacerlo? No, pero Bien. ahora está de moda la autocrítica ajena. ¿Viste? Ser autocrítica, Sí. pero de otro. Sí, tengo una autocrítica para hacerte. Bueno, cambiamos de tema y ya nos vamos metiendo en el terreno internacional. Axel Kicillof viaja a México. Agradezco la invitación a participar en la asunción de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. Es un honor acompañar este momento histórico fundamental para fortalecer la unidad latinoamericana, dice el gobernador bonaerense. No va a Milei, obviamente. Y establece ahí, Axel, bueno, lo que es evidente, ¿no? Alianzas a nivel internacional, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, proyectando ahí una imagen, ¿no? Sus reuniones ya con Lula da Silva, con el Papa Francisco, ahora con Claudia Sheinbaum, digamos, ahí una línea. Y también, bueno, las similitudes ideológicas y políticas son naturales, ¿no? Simplemente es cuestión de reforzarlas. Pero es interesante la invitación del gobierno de México a Axel Kicillof a la asunción de Claudia Sheinbaum. En paralelo, mientras tanto, entonces, esta tarde Milei con Bukele en la Casa Rosada, afianzan lazos con el presidente salvadoreño, ya van varias veces que se encuentran. La última vez fue cuando Milei, junto a Karina Milei, fueron a la asunción del presidente salvadoreño y ahí van a estar entonces esta tarde en la Casa Rosada. Bueno, a ver si hay algún anuncio o si seguramente en materia de seguridad, todo ese tipo de acuerdos y demás, agendas compartidas, pero la foto, ¿no? De La foto. Bukele en la Rosada, que va a sacar muchos likes en Instagram del Jabo y todo eso. Bueno, y mientras tanto, ¿qué onda Milei con China? Sí. ¿Cómo? Les traje, ¿para qué? Porque si no parece ser que estamos inventando, ¿no? Les traje el fragmento en el que Milei mencionó a China. China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. O sea, bueno, ya es algo bueno, me parece. Y de hecho... Yo quisiera que manden esos taxis aéreos que acaban de estrenar. Bueno, mire, yo Es voy a impresionante. viajar a China para la reunión de la CELAC en enero. Ay, sí. O sea que así es que si usted Es me dice largo. qué es lo que quiere, yo voy y se los pido. Sí, No, lo de Susana es espectacular. Así de sencillo. Ok. Ya no es tan comunista China. No es tan comunista, es un giro que se esperaba, que Claro. Se está viendo ya desde hace un tiempo, lo viene a confirmar hasta hace poco. Recordemos que insultaba a China, al propio Xi Jinping, a cualquier relación que uno pudiera tener con el país comunista. Bueno, tal vez haya sido la mayor novedad de Sí. la nota de ayer, que la verdad Milei no hizo ningún anuncio relevante en ese intercambio con Susana. Es un giro que hay que leer como un giro meramente pragmático ante la falta de inversiones. Sí, por supuesto. Porque justamente se sacan muchas fotos, pero no están llegando muchos dólares. Sí. Bueno, los yuanes podrían ser una salida, no sé si una salida, pero un apoyo necesario en este contexto. Bien, lo dejamos a Milei y sus contradicciones y vamos a hablar de lo que sucede en Medio Oriente, porque continúan, y esto es muy importante, igual lo vamos a mencionar a Milei aún en ese contexto, continúan los ataques israelíes en el Líbano. Para que se entienda la crisis humanitaria que ya se está gestando, al menos 100.000 personas se vieron obligadas a huir al país vecino, a Siria. Estamos hablando principalmente de sirios que habían buscado refugio en el Líbano en otro momento de la historia reciente, que se están volviendo a Siria, y también de libaneses. En un hecho de especial trascendencia y relevancia de cara a la escalada en Medio Oriente, Israel mató
a Hassan Nasrallah, que es el máximo líder de Hezbollah, en un bombardeo en Beirut. Esto sucedió el viernes, o sea, minutos después de escuchar a Benjamin Netanyahu en la ONU, nos enterábamos de esta noticia. El número 2 del partido milicia, ¿no?, que es Hezbollah, Naim Qassem, dijo que ganarán como ganaron en 2006, y desde Irán el Ayatollah Khamenei prometió venganza. La sangre del mártir no quedará impune. Ori, pasan muchas cosas todo el tiempo en esa zona del mundo y sabemos que es como una guerra permanente. Esto es muy relevante. Es sumamente relevante. De las muchas cosas que pasan, esto es verdaderamente histórico, ¿no? Totalmente, porque en esa escalada que tanto se teme es un paso acelerado. También han matado en las últimas horas un jefe de Hamas y además se van ampliando los bombardeos en el Líbano. Claro. Y se expande la guerra. Se expande la guerra. Por eso les mencionaba los civiles desplazados, pero en la realidad, en términos, por ejemplo, geográficos, también te podría contar para que entiendas la ampliación de esa o cómo se viene corriendo el límite, la frontera de la guerra, que hasta ahora se bombardeaba hasta los suburbios de Beirut, ahora también se ataca la capital. Esto no había sucedido desde 2006, justamente, el último enfrentamiento abierto. ¿Qué va a pasar? Bueno, como para dar un ejemplo, el titular de la diplomacia de la Unión Europea convocó para este lunes una reunión de urgencia de los ministros de Exteriores. Pero de forma general, Mati, Netanyahu ya ha demostrado, el primer ministro israelí, que poco le importa lo que tenga para decir la comunidad internacional o lo que pueda marcar el derecho internacional, ¿no? De hecho, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo el otro día, me pareció interesante, vemos esta era de impunidad por doquier, en Oriente Próximo, en el corazón de Europa, en el Cuerno de África y en otras partes. El nivel de impunidad en el mundo es políticamente indefendible y moralmente intolerable. Hay una sensación, digamos, de que no hay más líneas rojas. Claro. Es incierto, y ahí vuelvo a la Argentina, es incierto lo que podría pasar entonces en las próximas horas. Del lado israelí, por ejemplo, no se descarta una operación terrestre en el Líbano. Es incierto cómo podrían responder los actores regionales. De eso estamos hablando cuando hablamos de una escalada regional, no solamente desde el Líbano, sino también desde otras potencias, actores aliados, por ejemplo, como Irán, ¿no? Como algunas milicias que se encuentran en Irak, en Siria, en el Yemen. Bueno, y es incierto también cómo podría afectar a países aliados. Hoy leía un mensaje de Ezequiel Coppel, que es como nuestra referencia cuando se trata de leer lo que sucede en Medio Oriente. Totalmente. Tal vez el mayor referente en esa materia acá en la Argentina. La vez que Israel mató, dice Ezequiel, al líder de Hezbollah en 1992, el grupo chiita respondió con la destrucción de la embajada de Israel en Argentina. Claro. Les aconsejo, de paso, para los que se interesan en lo que está sucediendo, leer la nota que acaba de publicar en la revista Nuso, Nueva Sociedad. Finalmente, para terminar, decirles que el presidente, justamente Javier Milei, no contestó a lo sucedido de modo personal, pero sí hizo un retweet, como se suele hacer. Sí. Reposteó en su cuenta de Twitter un mensaje de Darío Epstein diciendo que Israel eliminó, ese tuit decía, eliminó a uno de los mayores asesinos contemporáneos, como respaldando, digamos, lo sucedido. Así que alarmas prendidas. Bien, amigos, amigas, así arranca la semana. El resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica.